Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, chicos, cuídense mucho. Ya estamos llegando al final, entre comillas, de la emergencia, digo entre comillas porque el gobierno no se pone de acuerdo. Gobierno de la cuarta trastornación de nuestro presidente, el flamante López Obrador. Entonces, pues espero que sí, que en verdad ya esto ya vaya terminando. Pero ustedes saben que pues el virus no va a desaparecer por arte de magia. Tendremos que, aunque volvamos entre comillas a la normalidad, pues seguir o tomar ciertas precauciones para evitar contagios, ¿no? Y evitar que otra vez volvamos a vernos obligados a confinarnos, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy? ¿No? ¿De qué vamos a hablar en esta semana? Prácticamente esta semana ya vamos a cerrar el curso, ya estamos cerrando el programa. Y vamos a ver ya el último tema. Si se dan cuenta, pues todo el curso trató sobre el pensamiento político marxista, desde el materialismo histórico dialéctico, que es el pensamiento político que ustedes deben de desarrollar para realmente entender qué está sucediendo en la sociedad y, por qué no, si ustedes así lo quieren, tratar de transformar a la sociedad usando esa herramienta sociológica y científica. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar concretamente en esta semana? Pues vamos a hablar de ejemplos concretos, de ejemplos de la vida real, del modelo socialista, porque pues yo les he hablado mucho de la teoría y a veces de repente hablar teóricamente pues suena muy bien, pero los jóvenes de hoy, más que en ninguna otra generación, lo que quieren son hechos reales, concretos, ejemplos en la vida real, para realmente creer o entender o convencerse de lo que uno como profesor les enseña a nivel teórico, pues realmente eso se implementa o se aplica de algún modo, se replica en la realidad. Bueno, pues en la actualidad existen varios ejemplos sobre el modelo socialista. Y hablamos como un primer tema de la semana, el caso de China. Hablamos del caso de China. Vimos un video muy interesante del Canal 11 del Politécnico Nacional de aquí de México, un documental sobre el caso chino, de la economía china, cómo a partir de los años 80 del siglo pasado empezó a sufrir ese país asiático una transformación tremenda en cuanto a su estructura económica. Pero en su estructura ideológica, bueno, también tuvo cambios, obviamente, pero en lo esencial, acuérdense que la dialéctica tiene categorías, forma y fondo, podrían ser dos categorías de la dialéctica. En cuanto a la forma, sí hubo unos cambios impresionantes, aunque de fondo la ideología marxista continuó, ¿no? Digamos, el programa del materialismo histórico dialéctico del Partido Comunista, su perspectiva marxista en esencia, digamos, en el fondo, seguía conservando toda su potencia, ¿no? Pero en cuanto a la forma, pues sí se cambiaron ciertas formas dentro de China a partir de los años 80 con las reformas que se hicieron y que significaron obviamente una separación hasta cierto punto del maoísmo, ¿no? De la filosofía, de las políticas que había implementado el líder de la revolución china, de la revolución socialista china, que fue Mao Zedong, ¿no? Entonces hubo como un distanciamiento. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación sencilla, porque el Partido Comunista Chino se dio cuenta que muchas de esas políticas no funcionaron. Simple y sencillamente no lograron, me dio comezón, no lograron el desarrollo del país como se hubiera querido, ¿no? Incluso algunas políticas de Mao significaron hambrunas de millones de chinos, muertes de millones de chinos por esas hambrunas, porque fueron políticas que pues se equivocaron, simple y sencillamente. No lo digo yo, incluso muchos amigos míos cubanos vienen de un régimen socialista, pues lo admiten abiertamente. Mao se equivocó en muchas de sus políticas, hay que decirlo con todas sus letras, y por eso hubo hambruna y por eso hubo muerte, ¿no? Entonces, pues los líderes del partido, una vez que ya muere Mao, digamos que ese líder ya no obstaculiza la transformación de China, se dan cuenta que pues esas políticas no los iban a llevar a
en muchos lados, también esta política de la revolución cultural de Mao, pues entonces abandonan en parte ese proyecto, a lo mejor y volvemos a lo mismo, en la esencia de las ideas de Mao no las dejan a un lado, pero sí algunas cuestiones prácticas, ¿no? de aplicación las dejan a un lado y empiezan a darse cuenta que para que China salga adelante, abandone ese estado de pobreza extrema que de repente ya en aquel entonces vivían millones y millones de chinos, pues lo que hacen los líderes del Partido Comunista pues es abrirse al mercado, abrir la economía y con ello hacer caso a lo que decía Lenin, desarrollar las fuerzas productivas para que realmente de manera dialéctica se pudiera dar una transformación en la sociedad, un cambio realmente cualitativo y de ahí podamos llegar a una sociedad más justa, una sociedad socialista, una sociedad, digamos, donde el reparto de la riqueza sea más equitativo. Entonces, para que pudiéramos llegar ahí, primero se tenían que desarrollar las fuerzas productivas y para ello se necesitaba permitir la inversión privada, porque los que sabían en ese momento desarrollar a la economía pues eran los capitalistas, ¿no? Los dueños de los medios de producción. Entonces China se abre al mercado, empieza a permitir la inversión extranjera en su país, la misma China va creando empresas poco a poco para que la economía se desarrolle. Claro, sin dejar de lado los ideales del Partido Comunista, los ideales marxistas. Digamos que a nivel político no hubo cambios significativos, pero sí a nivel económico. Entonces se abre la economía china, se crea una suerte de economía mixta y con eso China ha demostrado que se ha colocado hoy en día como la siguiente superpotencia hegemónica del planeta, ¿no? Como la primera potencia a nivel mundial. Hoy en día China tiene un control de muchas empresas, ha comprado muchas acciones, incluso sus propias empresas pues se están colocando a nivel internacional como empresas líderes, entre ellas Huawei, ¿no? Esta empresa de celulares que le está compitiendo a Apple y a Samsung, ¿no? Entonces, pues Huawei está empezando a causar dolores de cabeza a nivel internacional y obviamente este despertar del gran dragón rojo, del gran dragón chino o asiático, pues ha provocado la ira del águila imperial. ¿Y quién es nuestra querida águila imperial? Pues ni más ni menos que Estados Unidos, ¿no? El imperio norteamericano no le ha gustado que China empieza a incrementar su poder económico, empieza a incrementar su influencia a nivel internacional, que incluso ahora ya tenga un vínculo muy cercano con el imperio británico, con Inglaterra, que incluso con la banca anglosajona. Entonces, pues a Estados Unidos no le ha gustado mucho este asunto, esta cercanía con Europa, y pues ha implementado una serie de políticas, en el caso de Obama, pues políticas un poco más agresivas, de cerco militar a las aguas de influencia china, ¿no? Las aguas territoriales, aprovechando esta disputa que se traen con Taiwán, me parece, sí, es con Taiwán, con disputa de ciertos territorios en aguas cercanas de China, en el área de influencia china. Entonces, aprovechando este conflicto, pues Obama empezó a desplegar sus fuerzas militares cerca del territorio, ¿no? Y en el caso de Trump, un poco más pacifista, por así decirlo, menos adepto a la guerra militar, pero sí ha implementado otras técnicas, que en este caso sería la guerra económica, a través de la subida de aranceles y demás, pues ha tratado de retar al poder de China. Y China, nada tonta, pues se ha aliado con Rusia para crear un bloque, y a Irán también, un bloque que desafíe el poder de Estados Unidos, el poder imperial, económico y militar de Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que Rusia pues tiene las armas, ¿no? China tiene el poder económico y Rusia tiene el poder de las armas. Entonces, y aparte, pues también se han unido al famoso bloque de los BRICS, ¿no? Los famosos países en subdesarrollo que están empezando a desplazar a los grandes países desarrollados de la OTAN y el mismo Estados Unidos, ¿no? Me refiero a Brasil, a China, a Rusia, a la India, incluso a Sudáfrica. Entonces China ha creado este bloque y está realmente
imponiendo su voluntad hoy en día, está teniendo una influencia impresionante, y obviamente eso a Estados Unidos pues no le ha gustado, ¿no? Y la guerra ha llegado a tal nivel que incluso hoy en día pues Estados Unidos acusa a China de esparcido el virus que provoca el COVID-19, ¿no? Bueno, hay mucha información al respecto, y yo tampoco descarto que eso sea cierto, porque finalmente China también está dentro de la dinámica de guerra contra Occidente. Entonces no dudemos que también se hayan atrevido a esparcir el virus, ¿no? Para hacer la guerra asimétrica a Estados Unidos. Estados Unidos tiene armas nucleares, pero China está avanzada en cuanto al desarrollo de armas bacteriológicas. Entonces no dudemos que sí sea una posibilidad. Pero bueno, dentro de todo este contexto de guerra comercial, algunos hablan ya hasta de guerra bacteriológica, pues se encuentra China, ¿no? Porque China ha empezado a surgir como superpotencia debido precisamente a estas reformas que se dan a principios de los 80s y que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, y que le han permitido colocarse como una gran potencia mundial para desarrollarse económicamente. Incluso algunos llaman el despertar del gran dragón asiático, ¿no? de China. Y pues ese es el caso de China, y digamos que es un modelo socialista, ¿no? Peculiar. Hay quien dice que no son socialistas, que no es cierto, que son capitalistas, nada más que con disfraz comunista. Bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Yo creo que sí en lo político sí mantienen la esencia del marxismo en China, pero obviamente ellos, haciéndole caso a Lenin, han desarrollado las fuerzas productivas antes de dar el siguiente salto, ¿no? Porque prácticamente China no tenía desarrollada su industria, era un país prácticamente feudal, incluso todavía hoy en día la población rural de China es bastante grande. Entonces pues están en ese proceso de desarrollo de la industria y de las fuerzas de producción. Entonces no pueden saltarse pasos, no pueden pasar del feudalismo automáticamente al socialismo. Entonces primero se tiene que dar la etapa capitalista, y es por eso que se han tomado esas decisiones. Y creo que ya en cuanto a resultados de la pobreza, pues sí les ha dado buenos resultados, porque la pobreza ha disminuido. Obviamente los chinos son casi 1.400 millones, entonces pues todavía hay mucha pobreza, todavía hay mucha desigualdad, principalmente en las zonas rurales de China. Entonces no vamos a cantar victoria, ¿verdad?, de que ya China ya todos salieron de pobres, no, pero digamos que está en ese proceso, y sí ha dado resultados la política de China, de esta política de abrirse a los mercados, de desarrollar las fuerzas productivas y de no dejar de tener el control político del país como partido proletario. Entonces sí ha disminuido la pobreza, mucha gente ha salido de su pobreza, mucha gente ha mejorado sus condiciones de vida a partir de que se implementaron estas políticas. Entonces ahí podemos ver un caso de la vida real de cómo el modelo socialista pues sí puede llegar a tener éxito, que sí puede ser un éxito rotundo, ¿no? Ahora, en el caso del segundo tema que vemos en esta semana, en el caso de los regímenes del socialismo del siglo XXI, lo que algunos le han llamado el famoso socialismo del siglo XXI, pues aquí sí ya es un poco más controvertido, ¿no? Realmente, ¿qué casos son de éxito y qué casos pues no lo son tanto, ¿no? O sea, hablando con toda franqueza. Bueno, pues aquí en Latinoamérica se ha tratado de implementar esto del famoso socialismo del siglo XXI. Se ha creado un grupo, después que cae la Unión Soviética, obviamente esto surge de lo del socialismo del siglo XXI, en el contexto de la caída de la Unión Soviética, de la caída del bloque socialista del este de Europa, y pues prácticamente también del socialismo maoísta en China. Entonces cambia el paradigma, se rompe el paradigma del socialismo clásico, el marxismo-leninismo clásico. Prácticamente el capitalismo queda como sistema triunfante, surge el famoso modelo neoliberal. La globalización se acelera a niveles impresionantes, la tecnología también se desarrolla a nivel impresionante, y entonces los países socialistas como Cuba en Latinoamérica empiezan a plantearse la posibilidad de crear un socialismo del siglo XXI, y crean un famoso grupo que se llama el Foro de Sao Paulo, donde se reunieron varios guerrilleros o exguerrilleros o activistas de la izquierda que ya estaban trabajando en el continente desde años atrás, cuando todavía existía el bloque socialista y el mundo era bipolar. Entonces
Se reúnen en el Foro de Sao Paulo en los años 90 y crean el concepto del socialismo del siglo XXI. Y empiezan a impulsar a ciertos personajes para que empiecen a llevar a cabo esa agenda en todo el continente americano, principalmente en lo que es en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, y obviamente México también involucrado, y el Caribe, y empiezan a impulsar personajes como a Hugo Chávez. Hugo Chávez se forma bajo todo este paradigma ideológico, tiene la venia o la bendición del régimen castrista en Cuba y empieza a querer implementar ese socialismo del siglo XXI en Venezuela, para ser concretos. Y hay otros personajes y otros países, Nicaragua, El Salvador, después posteriormente Brasil, pues, el Foro de Sao Paulo. ¿De dónde creen que es Sao Paulo? Pues es en Brasil. Quien preside el Foro de Sao Paulo en ese momento pues es Lula da Silva, que posteriormente fue presidente de Brasil, y que obviamente él encabeza este proyecto del socialismo del siglo XXI, los Kirchner en Argentina, etcétera, ¿no? Varios personajes, Rafael Correa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos ellos empiezan a promover ese socialismo del siglo XXI. Y como ya les dije hace un momento, pues ha habido casos de éxito, pero desgraciadamente casos, híjoles, hay que ser francos, aunque uno simpatice con la izquierda, pues casos que, siendo intelectualmente honestos, pues no han sido precisamente los más exitosos. Y habría que analizar con mucho cuidado por qué, ¿no? Y ser objetivos y ver los factores tanto externos como internos, o lo que en la dialéctica se llama las contradicciones internas y las contradicciones externas, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando ahí en esos regímenes, por qué unos han funcionado mejor, por qué otros no han funcionado tanto, y por qué unos incluso tienden al totalitarismo. Ya lo vimos, ya hablamos del tema del totalitarismo, que se puede dar en cualquier sistema económico o modo de producción, ya sea capitalista o socialista. Entonces, ¿por qué unos tienden más a ello y otros son más democráticos, son más abiertos, ¿no? Entonces tenemos casos, por ejemplo, el de Brasil, con Lula da Silva. Hay muchos, incluso en la derecha, en la oposición, ven al gobierno de Lula como un gobierno hasta cierto punto exitoso, ¿no? Y digamos que ahí el proyecto del socialismo del siglo XXI se podría considerar un éxito, porque Brasil empezó a salir de su pobreza, Brasil se empezó a colocar como una potencia en ciernes con el famoso BRIC, ya formar parte de los países BRICS. Entonces realmente Lula llevó a cabo una serie de políticas que lograron a colocar a Brasil a un nivel de desarrollo impresionante. Más o menos, digamos que Lula podría considerarse como un caso similar al de China, ¿no? En cuanto a la implementación de un socialismo del siglo XXI, ¿no? China con sus peculiaridades, ¿no? Pero sí, o sea, Brasil realmente también iba con esa perspectiva. Y eso implicó en Brasil, por ejemplo, que Lula no se cerrara al 100% a la iniciativa privada. Incluso Petrobras, que es la empresa petrolera de Brasil, tiene una parte de participación estatal y una parte de participación extranjera. Y eso les permitió desarrollar la tecnología para la exploración de aguas profundas, cosa que México no ha hecho, y menos con Rocío Nale y nuestro flamante López Obrador presidente, ¿no? Porque parecía que López Obrador no ha entendido que los chinos sí han entendido, y que Lula sí entendió que se necesita de la iniciativa privada para desarrollar las fuerzas de producción y crear una sociedad más próspera, aunque se tenga una tendencia a favorecer más a los sectores desprotegidos y a disminuir las brechas entre ricos y pobres, y obviamente disminuir la desigualdad social. Pero López Obrador no lo ha entendido, no ha aprendido más del caso o del éxito de Lula, no ha aprendido del éxito de China, del Partido Comunista Chino, y más bien ha copiado lo negativo del socialismo del siglo XXI, como el caso de Maduro, ¿no? El caso de la Venezuela de Maduro. En el caso de Maduro, pues que ha copiado López, todo ese modelo autoritario, totalitario, dictatorial, de impositivo, ¿no?
de persecución, de terrorismo de Estado. Entonces, más bien es lo que ha copiado López, ¿no? No lo exitoso de estos personajes. Lo positivo que también en su momento hicieron los Kirchner en Argentina, o Rafael Correa. No. Él más bien se basa en los casos como el de Maduro, que es el más controvertido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos como, digamos, la intención del socialismo del siglo XXI, digamos la intención, ¿no? A veces las intenciones se cumplen y otras veces nada se quedan en eso, en intenciones, pues es que realmente se genera una sociedad más equitativa, que estos grupos vulnerables, estos grupos que han sido marginados, que han sido discriminados, que han sido incluso, ya hablamos bueno, con mis alumnos de sociología hablé de la eugenesia, pues han tratado de incluso de desaparecerlos, de exterminarlos, ¿no? A través de políticas eugenésicas de control poblacional. Bueno, pues estos modelos o este proyecto del socialismo del siglo XXI lo que quiere es realmente rescatar la voz del más pobre, del más explotado, del humillado, para que tome un protagonismo en la vida política de sus países y de la región latinoamericana, y para esto también nosotros podamos superar tantos siglos de conquista, de sometimiento, principalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Del gran imperio norteamericano, de quitarnos ese colonialismo anglosajón, norteamericano, y por fin ser países autónomos y autosuficientes. Digamos que esa es la intención, y creo que en muchos casos, en muchos gobiernos de la región se ha logrado, pero también ha habido casos pues que son cuestionables, ¿no? Por lo menos en ciertas cosas, en algunas cosas a lo mejor no, pero en otras cosas sí, ¿no? Incluyendo al mismo gobierno de López Obrador, porque si ustedes no lo saben, también pertenece a este proyecto del socialismo del siglo XXI, aunque ustedes no lo crean, y incluso Morena pertenece al Foro de Sao Paulo, ¿no? Y tienen la venia del régimen castrista allá en Cuba, y la venia de Maduro en Venezuela. ¿No ven que ya Maduro anda ahí parloteando que López Obrador es la esperanza de ya no de México, la esperanza de Latinoamérica, ¿no? Ahí lo parlotea nuestro querido Maduro, pero pues resulta que pues somos testigos de que Morena pues de socialista tiene lo que yo de astronauta. Entonces pues, es cuestionable, ¿no? Si realmente Morena y la Cuarta Transformación representan un proyecto del socialismo del siglo XXI. Hay que tendremos que hacer un análisis crítico muy fuerte. ¿Realmente Morena representa el socialismo? ¿Representa los ideales marxistas? Pues yo tengo mis serias dudas, ¿no? Según el presidente ya volvió el modelo neoliberal y sigue favoreciendo a Salinas Pliego, a Manuel Barlet, sigue creando tratados de libre comercio que no nos convienen precisamente a nosotros. Yo no digo que se hagan tratados de libre comercio, volvemos al caso de China o al caso de Lula, que no satanizaban a la iniciativa privada por esto que ya habíamos comentado al principio, pero digamos que el tratado que se hizo con Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, pues no nos favorece precisamente a nosotros, ¿no? Estamos en mucha desventaja, incluso mucho más de lo que estábamos con el tratado anterior, el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA, como le llaman algunos. Entonces el neoliberalismo realmente ha sido abolido, realmente Morena representa el socialismo del siglo XXI, realmente Morena es de izquierda. Pues todas esas son preguntas que pues, a los chairos no les gusta hacerse, porque pues de repente se les hace un cortocircuito aquí en su cabecita, pero nosotros, como no somos chairos sino intelectuales, revolucionarios, realmente personas conscientes, pues debemos de hacernos esas preguntas, ¿no? Y entonces aquí viene la otra pregunta: ¿qué tenemos que hacer para realmente llevar al país a un proyecto de socialismo del siglo XXI? Pues seguir ejemplos como los de China, seguir ejemplos como los de Lula da Silva en Brasil, seguir ejemplos de lo positivo que ha hecho Rafael Correa, lo que hayan hecho los Kirchner, todo lo positivo, incluso lo que en su momento hizo Chávez o lo que han hecho los Castro, pero todo lo que sea en bien del país. Lo que no nos convenga o no, incluso no se ajusta a nuestra realidad como mexicanos, que quede fuera. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Entonces, también hay que entender que como mexicanos pues necesitamos ver
que necesitamos una política fiscal progresiva, donde los que acumulan más rentas o generan más riqueza a través de sus empresas, pues colaboren un poco más, ¿no? Aportando más al erario, y no solamente eso, sino que realmente le entren con inversión al país, que junto con el gobierno desarrollen más las fuerzas productivas, que le entren a la innovación tecnológica, a los proyectos de ciencia y tecnología, que realmente la iniciativa privada y el sector público se unan, y no solamente el sector público y el sector privado, sino también la ciudadanía, y se crea una suerte de triple hélice, ¿no? Hay teorías que hablan de la triple hélice en ciencia y tecnología, en la transferencia de tecnología. Bueno, pues que le entre la industria en la inversión a la innovación tecnológica, a la ciencia, a la tecnología, y también obviamente aporte con ello a crear un estado de bienestar, porque no puede haber estado de bienestar si no hay desarrollo y no hay crecimiento económico, y pareciera que eso se le olvida al señor presidente, ¿verdad? Entonces necesitamos crear condiciones para mejor empleo, para que incrementen los salarios, para que incrementen mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Pero para que eso suceda tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber una mayor redistribución de la riqueza, una mayor aportación del sector privado a la economía. A lo mejor no con pago de muchos impuestos, y según algunos dicen ya se paga mucho impuesto. Bueno, no impuestos, pero inviértele, manito, inviértele para que hayan proyectos de innovación, para que incremente la independencia tecnológica y científica del país y ya no dependamos tanto del extranjero. Crea una industria mexicana, no sé. Tantas cosas que se pueden hacer para crear un estado de bienestar. Eso disminuye la brecha entre ricos y pobres, se mejoren las condiciones de millones de personas, y de esta manera la explotación, los niveles también de desigualdad y explotación y marginación vayan disminuyendo. Es la única forma de realmente crear un socialismo del siglo XXI. Y bueno, va a sonar a comercial, pero obviamente quien sigue esa línea quienes seguimos esa línea y queremos ese proyecto, pues somos los antorchistas, ¿no? Entonces, no puede haber desarrollo si no desarrollamos las fuerzas de producción, no invertimos, no invitamos a la iniciativa privada que participe del desarrollo de la economía, se disminuya la brecha entre ricos y pobres, generando mayor empleo, mejores condiciones laborales, un estado de bienestar, mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, mayor seguridad pública, mejor infraestructura en carreteras, en fin, ¿qué les puedo yo decir? Y una mejor redistribución de la riqueza. Ese es el verdadero socialismo del siglo XXI. Me temo que Morena no lo representa, entonces pues también pareciera que viene sobrando ahí en el foro de Sao Paulo, o como que no encaja ahí, ¿no? Por lo menos en lo que en teoría se pretende hacer. Entonces pues como que no, Morena no representa el socialismo del siglo XXI. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar eso, y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer como país, hacia dónde queremos ir, cuál es el destino que queremos para nuestro México y para nuestros futuros, para nuestras futuras generaciones, ¿no? Incluso para nosotros, porque somos relativamente jóvenes, ustedes más que yo, entonces pues todavía nos toca vivir un ratito. Entonces, si hacemos bien las cosas, pues vamos a disfrutar de un país más próspero, más desarrollado y con menor desigualdad. Un país donde las brechas entre ricos y pobres disminuyan, en donde haya menos extras laborales, mejores condiciones de trabajo. Bueno, pues entonces eso es de los que les quería hablar. Espero que lo reflexionen, se atrevan a cuestionar y a reflexionar, y no le tengan miedo a hacerse preguntas, ¿no? De repente, para la ciencia, que lo que importa es los hechos, más allá de lo que uno pueda pensar, o las filias o las fobias que uno tenga. Entonces hay que ser reales y decir las cosas como son, ¿no? Como históricamente nos han ido a contar. Bueno, entonces este tema, ya con esto cerramos, con esa gran reflexión. ¿Qué tenemos que hacer para generar una sociedad socialista, más justa, más equitativa? Pues vean los ejemplos, los voy a seguirlos, hay que crear nuestro propio socialismo. Pues adelante, a trabajar esto, a ver cómo se está atorando aquí. Sí, a ver, espérense, cierro con esto, acuérdense.
No hay praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria. Hay que estudiar mucho. Bueno, pues que estén bien, chicos. Bye.